Hola, les habla Cristian. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo personalizar nuestro formulario. En el video anterior vimos que un formulario entero puede ser impreso utilizando la función de tweakForm y pasándole el nombre del formulario que nosotros enviamos desde nuestro controlador. Sin embargo, con una sola línea nosotros imprimimos mucho código HTML. Veamos cuál es este código. Bueno, lo primero que se hace es generar un elemento form. Un elemento form, un tag form de apertura que tiene un nombre específico y el método post no tiene action debido a que la acción por defecto es la URL actual, por lo cual se omite, y tiene el tag de cierre. Dentro de esto nosotros creamos un div. Entonces, además del div, nosotros para cada uno de nuestros elementos generamos otro div adicional. Y ese div que tiene una etiqueta, tiene un input y nada más. Y lo mismo se hace para todos los demás, a excepción del botón que simplemente tiene su div, no tiene, simplemente tiene el botón, no tiene una etiqueta. Entonces, por otro lado, Symfony nos genera un token oculto, que es un token que Symfony utiliza internamente para verificar que el formulario que se está enviando es un formulario válido. Entonces nosotros podemos manejar todo esto mediante la función form, o podemos separarlo en diferentes partes. Hay un diferente nivel de granularidad que podemos usar, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer es eliminar la función form, y lo que vamos a hacer es separar la generación de los elementos de tweak. Lo primero que vamos a usar es la función formStart. Entonces, mediante la función formStart, lo que estamos diciendo es que acá genere el tag de apertura de nuestro formulario. Además de eso, yo voy a establecer que al final de todo se imprima la información de conclusión del formulario, de mi formulario persona. Ahora, dentro de este formulario yo tengo 4 elementos, entonces lo que voy a hacer es imprimirlos. Voy a imprimir mediante la función formRow. FormRow es una función que nos imprime todos los componentes de uno de nuestros inputs o elementos del formulario. Entonces, para eso usamos el nombre de nuestro formulario y accedemos a sus diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso persona form, pero sin la M, sin la A al final, persona form tiene el atributo nombres, que lo reconoce automáticamente PHP Storm. Además de lo que son los nombres, nosotros podemos acceder al primer apellido, al segundo apellido y al botón enviar. Los nombres que utilizamos en esta sección son los mismos nombres que le dimos al formulario al momento de adicionar los elementos. Entonces, estos son los nombres que utilizamos para dibujar nuestro formulario. Ya hicimos todo esto, vamos a guardar todo lo que tenemos acá, vamos a volver a nuestro formulario y vamos a ver que ha vuelto a aparecer todo, sin embargo con algunas diferencias. Primero es que ya no tenemos el div form general que alberga toda la información interna, y simplemente tenemos un div para cada uno de nuestros elementos. Entonces ya hemos hecho desaparecer un div. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es el orden de los componentes. Por defecto, Symfony genera los componentes de un formulario en el mismo orden en el cual fueron definidos en su clase de formulario. Me voy a persona form, voy a poner el segundo apellido antes del primer apellido, voy a actualizar y vamos a ver que el orden no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque nosotros estamos utilizando un orden fijo, que es mediante las funciones que nosotros acabamos de colocar. Si yo utilizo simplemente la función form persona form, vamos a ver enseguida que el orden del componente cambia. Entonces, los componentes por defecto usando la función form se van a mostrar en el mismo orden en el cual nosotros lo definamos en nuestra clase del formulario. Entonces, esto a veces no es muy eficiente. Por otro lado, nosotros a veces queremos incluir otros elementos HTML en el interior de los formularios. Entonces, ¿qué otra característica o qué otra herramienta podemos utilizar? FormRow nos imprime todos los componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar los valores con error y vamos a analizar
¿qué es lo que nos aparece? Bueno, cuando nosotros tenemos un error, además de tener nuestro label, tenemos una lista no ordenada que contiene todos los mensajes de error para estos elementos. Entonces, cada fila del formulario tiene tres componentes. Tiene la etiqueta, tiene los mensajes de error y tiene el elemento del formulario como tal. Entonces, hay un nivel más de profundización que podemos tener. Cuando nosotros manejamos las filas de manera independiente, nosotros podemos ordenar los componentes a nuestro gusto. Sin embargo, podemos hacer algo aún más específico. En vez de colocar form row en la parte de nombres, lo que yo puedo hacer es disgregar mi fila del formulario en tres componentes. Lo primero que dijimos que tiene es la etiqueta, que es form label. Y a la función form label le pasamos el formulario y específicamente el campo del formulario que queremos imprimir, la etiqueta. Entonces yo ahora solo estoy imprimiendo la etiqueta para mi campo nombres. Si yo vuelvo a enviar la información, ya no me aparece nada más. Luego del form label, yo puedo utilizar otra función más, que es form errors. Persona form.nombres. Entonces con esto yo voy a imprimir todos los errores que aparezcan. Voy a reenviar mi formulario y voy a ver que ya me aparece el detalle de los errores como una lista no ordenada. Y sobre eso yo ya puedo imprimir también mi form widget. Form widget imprime el elemento como tal, donde ya vamos a comenzar a ver el input de nuestro elemento. Entonces vamos a volver, voy a reenviar la información y ya voy a poder ver el input. Entonces, ¿qué ventajas me trae esto? Yo puedo, por ejemplo, aquí ya generar que todos los errores me aparezcan al principio del formulario. Entonces, o al final, digamos, en este caso yo lo moví al final. Entonces, ya que ya no quiero que los nombres me aparezcan al principio, sino quiero que me aparezcan al final. Y yo de esta forma ya puedo generar una estructura diferente para todos los elementos que nosotros tenemos. Si queremos llegar a un detalle aún más profundo, entonces ya tendríamos que sobreescribir el template, que sí se puede hacer. Con este nivel de granularidad, ustedes ya han aprendido tres formas diferentes en las cuales pueden mostrar los formularios dentro de su código HTML. El propósito de esto es que mientras más detallados sean, menos código HTML se les va a generar automáticamente. Por ejemplo, en este caso, cuando yo utilizo la función form row, me genera un div que alberga todos los elementos. Pero cuando no utilizo la función form row, cada elemento se imprime directamente. Esto me da a mí la flexibilidad de poder ordenar el HTML a mi gusto dentro del formulario. Symfony también incluye una opción de configuración para que nuestros formularios sean compatibles o incluyan lo que es la visualización de Bootstrap 4. Para ello, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro archivo config. En config vamos a entrar a packages y en packages vamos a entrar a la opción tweak. Dentro de tweak nosotros vamos a aumentar una opción de configuración adicional llamada form themes, y a form themes le vamos a pasar como un parámetro Bootstrap Bootstrap 4 layout.html.tweak. Entonces lo que estamos haciendo acá es establecer que nuestros formularios van a utilizar el layout o la estructura que se debería utilizar para formularios basados en Bootstrap. Si nosotros volvemos a actualizar nuestro formulario, vamos a ver que cambia un poco el tipo de letra y cambian algunos componentes adicionales. ¿Por qué? Porque ya estamos comenzando a usar una estructura propia de Bootstrap. Entonces voy a volver a mi código HTML. Voy a hacer un git para tener almacenado lo que acabamos de hacer y después lo podamos volver a consultar en cualquier momento. Acuérdense siempre sudo git add para que todos los cambios que hicimos sean tomados en cuenta. Luego git commit -m, diferentes formas de
renderizar un formulario. Listo, y con eso ya voy a proceder a modificar. Vamos a volver a nuestra función básica y aquí simplemente vamos a ejecutar la función form. ¿Para qué? Para que nos genere todo el layout de afuera que se necesita para tener una estructura de Bootstrap. Entonces, como ya pueden ver, no parece haber cambiado mucho. Sin embargo, aquí ya implementa algunas clases como ser form group, implementa algunas etiquetas adicionales en los componentes y en los elementos que necesitamos, por ejemplo la clase form control y algunas clases más que nos van a permitir generar una visualización de mejor manera. Vamos a ver cómo podemos incluir ahora Bootstrap. Para eso lo primero que hacemos es entrar a la página de Get Bootstrap. Entonces nos indica de dónde podemos descargar y nosotros podemos instalar podemos utilizar todas las herramientas de Bootstrap de manera directa. Entonces, ¿qué es lo mínimo que nosotros necesitamos? Es aquí entrarnos a la introducción, y en la introducción lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que copiar este enlace. Vamos a utilizar una CDN, que es una Content Delivery Network, y en nuestra página, en la parte de HTML, vamos a incluir el enlace a Bootstrap, a la versión actual de Bootstrap. Además de eso, nosotros tenemos que incluir 3 archivos de JavaScript, que son Bootstrap como tal, jQuery, Popper, que son librerías que van a ayudar a las funcionalidades de Bootstrap. Esto por convención lo colocamos al final de nuestro archivo. Entonces, actualmente estamos haciendo eso directo en nuestro archivo HTML. Vamos a recargar nuestra página y vamos a ver que efectivamente ya hemos cargado la librería de Bootstrap, y esta librería ya nos está aplicando los estilos por defecto que se aplican a los formularios. Entonces, ya con esto nosotros podemos generar formularios con una vista un poco más atractiva, que se basan en el estilo de Bootstrap. Esta es la forma en la que ustedes pueden personalizar un poco sus formularios y utilizar Bootstrap 4 en sus proyectos de manera rudimentaria utilizando una CDN.